Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este canal Palabra Santa, bienvenido a Nuestra Fe Explicada, este nuevo espacio de este canal en el que vamos a tratar todo lo que concierne a nuestra fe, la doctrina, la verdadera enseñanza que nos enseña nuestra Santa Madre Iglesia Católica, la Iglesia Católica. Y para eso nos vamos a valer del magisterio de la Iglesia Católica, concretamente del catecismo, esto que nos entrega la Iglesia y que la gran mayoría de nosotros desconocemos o conocemos solo de una manera superficial. Bueno, quiero que nos metamos de lleno en este maravilloso mundo de la enseñanza de Dios a través de la Iglesia. Jesús dice en el capítulo 17 de San Juan, dice: Padre, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Pablo va a decir en la primera carta de Timoteo: Dios, nuestro Salvador, quiere que todos los hombres se salven. O sea, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Llegar al conocimiento pleno de la verdad. Esto es primera de Timoteo, capítulo 2, versos 3 y 4. Y va a decir a su vez el escritor sagrado del libro de los Hechos de los Apóstoles, que sabemos que es San Lucas, va a decir: no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos, sino el nombre de Jesús. Así inicia este programa del día de hoy, en el que vamos a hablar de los primeros 3 numerales del Catecismo de la Iglesia Católica, que tienen que ver con este sentido primario, primordial de todo ser humano, que es conocer y amar a Dios. O sea, la vida del hombre, toda la vida del hombre se basa en este maravilloso misterio que es conocer y amar a Dios. Con esto te quiero decir que si una persona se pasa por este mundo sin haberse dado cuenta de este objetivo que es conocer y amar a Dios, si una persona desperdicia su vida no conociendo y no amando a Dios, perdió el sentido completo de toda su vida. Y lo vamos a ir viendo a lo largo de los distintos programas. Yo te decía recién de la carta de Timoteo que decía: Dios quiere que todos los hombres se salven, pero lógicamente para eso es necesario llegar al conocimiento pleno de la verdad. Y claro, ¿cómo llego al conocimiento pleno de la verdad? Si no se me enseña, si no se me anuncia, si no se me da a conocer, es imposible. Para eso está este programa, para que podamos conocer nuestra fe y la podamos tener explicada. El numeral 1 de nuestro catecismo dice: Dios, infinitamente perfecto y bienaventurado en sí mismo, en un designio de pura bondad, ha creado libremente al hombre para hacerle partícipe de su vida bienaventurada. Por eso, en todo tiempo y en todo lugar, se hace cercano del hombre. Le llama y le ayuda a buscarle, a conocerle y amarle con todas sus fuerzas. Convoca a todos los hombres que el pecado dispersó. Y esto vamos a hablar ahora. Los convoca a la unidad de su familia, que es la Iglesia. Para lograrlo, llegada a la plenitud de los tiempos, envió a su Hijo como Redentor y Salvador. Sabemos que es Jesucristo. En Él y por Él llama a los hombres a ser en el Espíritu Santo sus hijos de adopción y por tanto los herederos de su vida bienaventurada. Hago un alto en esto y te voy a ir explicando lo que te acabo de leer. Sabemos que Dios es infinitamente perfecto, no tiene defecto, y es bienaventurado. En sí mismo lo es. Es toda perfección, es toda bienaventuranza, y por su pura bondad, porque es amor puro, Dios es amor,
ha decidido crear al hombre de una manera libre. ¿Para qué? ¿Para hacerlo sufrir? ¿Para hacerlo perecer, morir? No, para hacerlo partícipe de esa vida bienaventurada, para hacerlo parte de ese amor, para hacerlo parte de ese gozo y esa plenitud. Y va a seguir diciendo este numeral, por eso desde siempre se hizo cercano al hombre. Podemos ver desde el Génesis, desde la creación, el capítulo 1 va a hablar de que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y va a empezar, si lo lees vas a encontrar todo esto, no pongámosle, démosle esto otro, no lo dejemos solo, creémosle una persona para que esté con él, y de ahí crea la mujer. Todo este amor expresado, esta bondad expresada por Dios para con el hombre, y lo llama, y lo ayuda, y lo busca, y trata siempre de ser cercano al hombre. Y va a decir, convoca a todos los hombres. ¿Por qué los convoca? Y porque hay una realidad, el pecado, ese pecado inicial que cometieron nuestros padres, y estamos hablando de Adán y Eva, nos dispersó. O sea, el pecado es lo que nos termina siempre alejando. ¿Por qué? Porque siempre es más fácil elegirnos a nosotros mismos, siempre es más fácil elegir lo que es malo, siempre es más fácil hacer lo que no nos conviene, que aparentemente siempre es más lindo, es más gustoso, es más tentador, es más amigable, me gusta, llena todos mis sentidos, pero en definitiva es lo que me aleja de Dios y lo que me termina alejando de toda la verdadera felicidad. Por eso Dios está siempre convocando a todos los hombres, a esos hombres que el pecado dispersó. ¿A qué los convoca? A la unidad de su familia. Dios es familia, y su familia está ¿dónde? En la iglesia. En la iglesia somos familia, único cuerpo, un solo cuerpo. La iglesia en donde todos somos miembros de ese único cuerpo que es la iglesia. Y va a decir que para lograrlo, llegada la plenitud de los tiempos, envió ¿a quién? A Jesucristo. O sea, para lograr esto, que es convocar a todos los hombres, reunirlos en un único lugar, en una única familia, que es la iglesia, envió a su Hijo Jesús, ¿como qué? Como Redentor y Salvador. En Él, en Jesucristo y por Jesucristo, llama a los hombres a ser en el Espíritu Santo sus hijos de adopción. ¿Por qué en el Espíritu Santo? Porque ya Jesús lo va a explicar y lo vamos a ver más adelante en el bautismo, capítulo 3 de Juan, del Evangelio de San Juan. Jesús le va a explicar a Nicodemo que la única manera de ser hijos de Dios, la única manera de heredar el reino de los cielos es naciendo por el bautismo. Concretamente, este nacimiento en el Espíritu. La carne es carne, va a decir, y todo lo que nace del Espíritu es espíritu y puede gozar de la vida eterna. Por eso nos llama a todos los hombres a ser en el Espíritu Santo, o sea, por medio del bautismo, sus hijos de adopción, hijos en el hijos, hijos adoptivos de Dios. Y por lo tanto, va a decir, terminamos siendo ¿qué? Herederos de su vida bienaventurada. Esa herencia del cielo que nos ganamos no por ser merecedores, sino porque Dios nos ama desde siempre. Desde siempre. Ahora vamos a pasar al numeral 2 y dice, para que esta llamada que hace Dios y que lo termina haciendo por medio de su Hijo y que ahora lo está haciendo por medio de la iglesia, para que esta llamada resonara en toda la tierra, Cristo envió a los apóstoles, la iglesia, que había escogido, dándoles el mandato de anunciar el Evangelio, esta buena noticia. Y va a decir, y esto está tomado de Mateo capítulo 28, versículo 19 y 20, va a decir, id pues, o sea, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, a todas las personas, a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esto es palabra del Señor. Fortalecidos con esta misión,
los apóstoles salieron a predicar por todas partes, colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra, este anuncio, con las señales que la acompañaban. Esto también es palabra de Dios y está en Marcos capítulo 16, versículo 20. Te explico este segundo numeral que tiene que ver con que sabemos que Dios en esta bienaventurada obra que hace, que es querer que todos los hombres se salven, que todos los hombres lleguen al conocimiento de la verdad, en esta búsqueda que decía el numeral 1, de tratar de reunir a todos en una gran familia, en una gran comunidad, en un gran rebaño, por decirlo así. Para lograr esto, para que esta llamada que hace Dios llegara a toda la tierra, Cristo envió a los apóstoles. Ustedes se acordarán, Marcos 3, que elige a los que Él quiere, y a esas personas que son 12, después van a quedar 11, va a volver a sumarse una nueva persona que va a ser Matías después de la muerte de Judas. Estas personas que van a compartir un tiempo en lo que es la vida pública de Jesús, unos 3 años más o menos, son formadas por el mismo Jesucristo. O sea, el mismísimo Dios hecho hombre va a formar estas personas y las va a enviar con una tarea: ir a todas las naciones. Una iglesia universal, una iglesia que llegue a toda persona, que no haga separación ni distensión de personas, que llegue a todos, que pueda llegar a todos. Esta buena noticia, el Evangelio. Ir a anunciar, ir a ser discípulos. ¿Y se es discípulo de qué manera? Bautizando. Esto que decía el capítulo 1, a través del Espíritu. El ser hijos en el Hijo, bautizándolos. Entonces los envía a anunciar, los envía a bautizar y los envía a enseñar y a guardar, o sea, enseñar y guardar todo lo que Él nos ha mandado, todo lo que Él les mandó a estas 12 personas. Ahora quieren que estas 12 personas nos lo enseñen a nosotros, nos hagan discípulos, nos bauticen y nos enseñen a cumplir y a guardar todo lo que Jesús mandó. Y de esa manera tenemos que saber, porque esta es una palabra de promesa de Jesús, una garantía, dice: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. O sea, esto es una promesa. Jesús está con la iglesia hasta el fin del mundo. Y vamos a seguir, dice, esta misión, fortalecidos con esta misión, los apóstoles salieron a predicar por todas partes. Y el Señor colaboraba con ellos, y confirmaba todo lo que ellos hacían y decían. ¿Con qué cosas? Con señales, signos, milagros, cosas que iban pasando que las vamos a ir viendo a lo largo de los siguientes programas. Voy a irme al numeral 3 para que no se haga tan largo. Dice: quienes con la ayuda de Dios han acogido el llamamiento de Cristo y han respondido libremente a ella, se sienten por su parte urgidos por el amor de Cristo a anunciar por todas partes en el mundo la buena nueva. Este tesoro recibido de los apóstoles ha sido guardado fielmente por sus sucesores. Todos los fieles de Cristo son llamados a transmitirlo de generación en generación, anunciando la fe, viviéndola en la comunión fraterna y celebrándola en la liturgia y en la oración. Esto está tomado del capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, del versículo 42. Este numeral, ¿qué quiere decir? Que hay personas, como por ejemplo yo, por ejemplo vos, que estás del otro lado, que podés ser una persona que ya ha recibido y ha hecho suyo este llamamiento de Cristo a través de la iglesia, de los apóstoles en este caso, y ahora de la iglesia. Dice, estas personas que acogieron ese mensaje, esa buena noticia que es el Evangelio, han respondido libremente. Yo respondí libremente. Digo: Señor, sí te acepto. Señor, sí te amo. Señor, sí te elijo. Quiero que seas mi Señor. Quiero que seas mi Redentor. Quiero que seas mi Salvador. A su vez, una vez que la persona hace suyo ese mensaje, esa buena noticia de salvación, empieza a sentir interiormente ese llamado por el amor de Cristo a salir a su vez,
salir de sí mismo, salir y ir por todas partes en el mundo a anunciar esta buena noticia. Jesús vive y Jesús nos quiere salvar, nos quiere rescatar y nos ofrece una buena noticia que es el Evangelio. Vivir una vida conforme a esa noticia. Y va a seguir diciendo este tesoro recibido de los apóstoles, que nosotros en definitiva lo recibimos a través de sus sucesores directos, que es la iglesia, los obispos, en comunión con el obispo de Roma, fueron guardando fielmente estos tesoros, toda esta enseñanza, toda esta doctrina se guardó, pero no solo se guardó, sino que se dio a conocer, y por eso nosotros, en este caso yo, que soy un laico común y corriente, un papá de familia, un esposo, también siento ese llamado interior a anunciar, a transmitir esto que he recibido de una manera libre y de una manera gratuita, tratando de transmitirlo. Y va a decir que esto se hizo de generación en generación y que a su vez la iglesia siguió repitiendo, haciendo y proclamando de generación en generación la fe, viviéndola en la comunión fraterna y celebrándola, este anuncio, esta fe, celebrándola en la liturgia, la misa, las celebraciones propias de la iglesia y también en la oración. Bueno, estos tres primeros numerales que nos hablan de algo muy sencillo, muy sencillo. El objetivo primario, principal de toda persona, o sea, la vida del hombre, el objetivo del hombre es conocer y amar a Dios. Si bien el mundo nos enseña otra cosa, debemos de saber que el objetivo principal es conocer y amar a Dios. Espero que no te pierdas esta hermosísima oportunidad que tenés a través de este programa, de este contenido, de poder conocer en profundidad todo eso que Jesús enseñó a sus apóstoles y que les mandó a anunciar al mundo. Que en definitiva debemos de conocer, debemos de permitirnos conocer. Y para eso hay que dedicarle este tiempito para formarnos y conocer la verdadera doctrina del Señor que está acá, en su iglesia que es católica, única iglesia fundada por Cristo. Espero que te haya servido. Nos vemos en un próximo contenido de Nuestra Fe Explicada para compartir los nuevos numerales de este hermosísimo catecismo de la Iglesia Católica. Mi nombre es Franco Pese, te espero en un próximo programa. ¡Chao!